Muy buenas tardes. La 64ª legislatura de la Cámara de Diputados les agradece su presencia en el acto de entrega del proyecto de Ley de Ingresos y del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2020, que hace el secretario de Hacienda y Crédito Público a la presidenta de la Cámara de Diputados. Preside en este acto la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputada presidenta. Y el maestro Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias, señor secretario. Destacamos y agradecemos la presencia en este acto de las diputadas y diputados, vicepresidentes y secretarios de la mesa directiva, del diputado presidente de la Junta de Coordinación Política y diputadas y diputados coordinadores de los grupos parlamentarios. Asimismo, de la diputada presidenta e integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, del diputado presidente e integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y del diputado presidente e integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Agradecemos también la asistencia de los subsecretarios y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Procurador Fiscal de la Federación. Tiene el uso de la palabra el maestro Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público. Por favor, señor secretario. Buenas tardes, muchas gracias. Me siento bienvenido. No. Secretario, bueno, en primer lugar quisiéramos darle la bienvenida al secretario de Hacienda y a los funcionarios que lo acompañan en esta recepción del paquete económico 2020 y le vamos a ceder en primer lugar a él el uso de la palabra para que explique lo que va a entregar. Adelante, secretario, muy bienvenido. Muchísimas gracias por recibirnos hoy, diputada Laura Rojas, presidenta de la mesa directiva, diputado Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política. Conocemos muy bien, porque nos han citado en más de una ocasión, a la diputada Terrazas, presidenta de la Comisión de Hacienda, y al diputado Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Venimos hoy a hacer la entrega formal del paquete económico para el año 2020. El paquete económico, como todo mundo sabe, cuenta de 3 documentos: los criterios generales de política económica, donde están plasmadas las intenciones de política fiscal y financiera del Gobierno de la República para el próximo año, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y la propuesta de decreto del presupuesto de egresos de la Federación. De manera paralela también les vamos a entregar la llamada miscelánea fiscal, que consiste en el conjunto de iniciativas a diversas disposiciones legales que buscan facilitar y afinar los diversos instrumentos de política tributaria. ¿Cuáles son los elementos? Si me permite, voy a ser muy breve en señalar cuáles son los elementos principales de este paquete económico para el año 2020. En primer lugar, está construido sobre 3 principios muy importantes para nosotros. Es un paquete que busca generar estabilidad macroeconómica y certidumbre financiera. Está construido sobre bases de estricto apego a la disciplina fiscal. La ley de ingresos y el paquete que entregamos hoy suman, cada uno por su lado, alrededor de 6.1 billones de pesos. Por el lado del ingreso, como hemos señalado en diversas ocasiones, no estamos proponiendo ningún cambio a la estructura tributaria. Los aumentos en la recaudación están asociados a eficiencias en el SAT, y las eficiencias del SAT van a tener que darse tanto por la forma en que mejoramos los procesos, como esperando también que los diversos instrumentos que estamos presentando en la miscelánea fiscal, si son aprobados, ayuden a mejorar la capacidad recaudatoria del SAT. Por el lado de los egresos, yo destacaría 3 cosas de manera importante. Primero,
tres temas asociados con el destino y otro tema asociado a cómo, al tipo de rigideces que tenemos en el gasto. Como yo señalaba, el presupuesto del egreso de la Federación propuesto para el año 2020 es un poquito menos de 6.1 billones de pesos, pero hay una serie de gastos sobre los que nosotros no necesariamente decidimos y que suman montos importantes, y quisiera señalar alguno de ellos. Por ejemplo, hay 665 mil millones de pesos dedicados a pensiones. Hay alrededor de 944 mil millones de pesos dedicados a participaciones para los estados, para las entidades federativas. De hecho, el conjunto del gasto federalizado es de alrededor de 1.9 billones de pesos. Casi un tercio de todo el presupuesto de egresos de la Federación va para los estados y los municipios. Si nosotros sumamos el gasto federalizado, que como señalé es 1.9 billones de pesos, más el gasto de pensiones, que son 965 mil millones de pesos, más es el servicio de la deuda, que es un poco más de 700 mil millones de pesos, esto nos da un total equivalente al 60% de todo el gasto. El 60% de todo el gasto asociado al presupuesto no decidimos nosotros sobre su distribución ni sobre su destino. Va de alguna forma, por mandato de ley, a los estados y municipios, va a pagar pensiones, que son el resultado de los compromisos laborales que se han hecho en el pasado, o va a pagar el servicio de la deuda. De tal forma que sobre lo que nosotros estamos proponiendo una distribución es realmente sobre el 40% restante. En el 40% restante hemos venido privilegiando tres destinos de manera destacada. En primer lugar, el gasto en bienestar social. En segundo lugar, el gasto en seguridad. Y en tercer lugar, una serie de apoyos fiscales para Pemex. Y quisiera ahondar un poquito en por qué, la razón de ello. Y permítame primero iniciar por el gasto en bienestar social. Nuestro país no es un país de ingresos medios, no es un país pobre, es un país de ingresos medios altos, pero es un país con un nivel muy, muy alto todavía de pobreza. Casi la mitad de la población vive por abajo de la línea de pobreza. Y si nosotros trazamos una línea más o menos en el centro del país, los niveles de ingreso y de desigualdad que se ven en el sur del país son muy diferentes de los que se ven en el centro y en el norte del país. Por eso, para tratar de abordar esas brechas, esa inequidad que existe, estamos poniendo énfasis de manera destacada en los programas asociados al bienestar social. Y lo que estamos buscando es no necesariamente que crezcan a partir de ahora, sino regularizar los programas que se fueron incorporados en el año 2019. El segundo tema está asociado a la violencia. Hay un problema de seguridad en el país, ha sido un problema creciente a lo largo de los últimos años. Algunas de las ciudades del país, de acuerdo a los indicadores internacionales, están entre las ciudades más violentas del mundo. Es un problema que lastima a las familias mexicanas, que cambia las condiciones en las que las personas vivimos día a día y que tiene que ser atacado de manera frontal. Pero decir que se ataca un problema si no se le ponen recursos adecuados es caer en un ejercicio de demagogia. Y por eso, de manera destacada, el presupuesto de seguridad recibe un fondeo adecuado en el presupuesto. Claramente, dado que fue aprobada ya la Guardia Nacional recibirá recursos en ello. El tercer punto que para nosotros es muy importante es el sector energético, tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad, pero con un énfasis en Pemex. Hacia el año 2004 nosotros producíamos 3.4 millones de barriles por día. Al cierre del año 2018 se producían menos de 1.7 millones de barriles por día. De tal forma que en 14 años prácticamente la producción del petróleo disminuyó en la mitad. Esto es un tema serio para la empresa, pero es un tema serio también para los ingresos y para el presupuesto federal. Hace tan solo 10, 11 años, alrededor de la mitad del presupuesto federal provenía de recursos petroleros. En esa época, los ingresos de origen petrolero representaban el 8% del PIB. Hoy
representan escasamente el 4% del PIB. Esos 4 puntos porcentuales que hemos perdido son el equivalente a 1 billón de pesos. Esos 4 puntos porcentuales que hemos perdido de ingresos de Pemex bastarían para pagar el total de las participaciones a los estados, o bastarían para pagar el total de los compromisos que en materia de pensiones tiene el gobierno. Una de las razones por las cuales la plataforma de producción fue cayendo a lo largo de los años es porque no le hemos invertido lo suficiente. De hecho, cuando faltaba recursos, la solución fácil era extraerle recursos a Pemex, ya sea a través del aumento de sus cargas tributarias o de otros mecanismos fiscales o financieros. Revertir esta trayectoria, como lo estamos haciendo ya, la producción ya se estabilizó y está empezando a crecer, requiere reinvertir esta política. Y por tanto, lo que van a encontrar en el paquete en su conjunto son apoyos a Pemex por el orden de 86,000 millones de pesos. Estos los van a encontrar en 2 instrumentos diferentes. Van a encontrar 46,000 millones de apoyos a Pemex a través de una capitalización en el presupuesto de egresos de la Federación. Y lo que nosotros hemos tenido que reconocer es que una de las razones por las que Pemex no invertía es porque tenía una carga tributaria muy onerosa, y lo que estamos es disminuyendo esa carga tributaria y acercándonos poco a poco en lo que sería un tratamiento tributario estándar para una empresa petrolera en cualquier lugar del mundo. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en que estamos disminuyendo el DUC, el derecho asociado a la extracción y a la exploración en Pemex, y eso va a representar ingresos menores por 40,000 millones de pesos, de tal forma que la capitalización por 46,000 millones más la reducción de los ingresos para la Federación por 40,000 millones tienen un impacto total de 86,000 millones de pesos en Pemex, algo que nos parece muy, muy importante, dado que es el principal activo del país. Con esto, diputada, vamos a iniciar nosotros el proceso de entrega y ustedes de discusión formal del paquete económico, pero yo no quisiera que esto sea percibido únicamente como un proceso burocrático de la aprobación de instrumentos fiscales o financieros. A mí me parece que el sistema de pesos y contrapesos para la construcción tanto de la ley de ingresos como del presupuesto de egresos de la Federación no es solamente un tema fiscal, es uno de los pilares de la vida democrática en México. El hecho de que nosotros lo proponemos y ustedes, junto con el Senado, en el caso de la ley de ingresos, pueden hacer los cambios que juzguen importantes, es, yo decía, central para la vida democrática del país. Así lo entendemos y por eso estamos a la disposición de ustedes. Es tradicional que al secretario de Hacienda se le cite y se le invite tanto para la glosa como para la presentación formal del paquete. Reiterarle que estoy a la disposición si ustedes tienen a bien hacerlo. Pasa algo similar con el subsecretario del ramo para la discusión de la ley de ingresos y con la subsecretaria de egresos en el caso del presupuesto de egresos de la Federación. Por supuesto que estarán a disposición de ustedes. Pero también, y como ha sido tradicional en años anteriores, si hubiera que discutir aspectos técnicos y finos con las distintas comisiones, el conjunto de mi equipo estará a disposición para tratar de ayudarles en los cálculos si estos fueran requeridos. Tienen así del lado de nosotros el compromiso de que vamos a construir de manera conjuntamente, y yo creo que poniendo la imaginación y muchas ganas, un paquete económico muy, muy responsable, un paquete económico a la altura de las necesidades del país. Muchísimas gracias. Si no tiene inconveniente, diputada, pasaríamos a entregarle de manera formal el paquete económico. Son muchos documentos. Mucho dinero. Es un presupuesto grande, son 6 billones de pesos. 6.1 billones. Sí. Bien. Muchas gracias. Diputada. Muchas gracias. Escucharemos ahora la intervención de la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados. Por favor, diputada presidenta.
Antes de hacer uso de la palabra, le queremos ofrecer el uso de la palabra al diputado Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política. Diputado Delgado, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, presidenta. Laura Rojas, felicidades por su encargo. Saludo a los integrantes de la mesa directiva, a la presidenta de la Comisión de Hacienda, al presidente de la Comisión de Presupuesto. Señor secretario, bienvenido. El coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, de Movimiento Ciudadano, Donatio Bravo, diputado del Partido de Encuentro Social, Jorge Argüelles, del Partido de la Revolución Democrática, Verónica Juárez, diputados, diputadas que están por aquí, vienen en domingo y vienen a recibir el paquete presupuestal para que vea, secretario. Mucho trabajo. Felicidades a ustedes, diputados, que están aquí. Bueno, pues recibimos con mucho optimismo este paquete económico. Secretario, sabemos que se ha seguido sobre todo la línea de la responsabilidad fiscal en su construcción. Sabemos del entorno internacional complicado, pero del gran compromiso que hay del Gobierno de la República por mantener finanzas públicas sanas, tener una disciplina fiscal a toda prueba. Nos da mucho gusto saber que, a pesar de las condiciones, el presupuesto total va a crecer casi en 1% en términos reales, que se mantiene un superávit económico primario de 0.7 del PIB. Es una buena noticia también que disminuya el costo financiero de la deuda en términos reales en casi 1.2%. Y que los ingresos presupuestarios, los ingresos totales, pues mantengan un crecimiento en términos reales, específicamente los petroleros. Tiene mucha lógica lo que está haciendo el gobierno, finalmente, invertir para incrementar la plataforma de producción, pues tendrá como resultados mayores ingresos petroleros. También qué bueno que en este paquete se privilegien pues las necesidades más urgentes de la población, como usted lo señala muy bien, el gasto en bienestar, los programas sociales de transferencias directas que tiene el Gobierno de la República, están más de un punto del PIB esas transferencias directas. Empezamos a ver ya su impacto junto con el incremento en el salario mínimo. El consumo es la parte más dinámica de la demanda agregada. Esta estrategia de transferir recursos a quien más lo necesita empieza a verse reflejado en la demanda agregada. Qué bueno que se privilegie el gasto en seguridad. Sabemos el deseo del presidente de la República de que la Guardia Nacional llegue a 120,000 elementos en el 2020, lo cual es fundamental para tener una cobertura nacional y poder llegar a aquellos territorios donde la violencia y el crimen se han apoderado de la convivencia diaria, darle al Estado esta capacidad de respuesta. Y por último, una decisión estratégica, el sector energético, es revertir casi 6 años de abandono perfectamente planeado de la inversión en Pemex, donde se desmanteló la capacidad de refinación y se renunció a la exploración para seguir aumentando la plataforma. Regresar esto, revertir la condición financiera de Pemex y además poner en positivo el crecimiento de la plataforma de producción es la verdad una hazaña del gobierno en haberlo hecho en tan solo un año. Y por último, decir que, bueno, aquí estamos trabajando, secretario, para darle más herramientas para fortalecer los ingresos. Sabemos el compromiso del gobierno de no incrementar impuestos, pero sí podemos darle nosotros mayores herramientas, como es el caso de sancionar gravemente la facturación falsa, las empresas fantasmas y la
reforma constitucional que ha enviado el presidente de la República para que ya no haya más condonación de impuestos. Estos favores políticos que se hacían a las grandes empresas quedarán prohibidas en la Constitución, y esto permitirá, esta estrategia, fortalecer los ingresos. Por último, decirle que lo queremos invitar para el próximo 19 de septiembre a que haga la presentación del paquete económico ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Seguramente las respectivas comisiones, la de Hacienda y la de Presupuesto, harán reuniones con los subsecretarios correspondientes, pero a usted le extendemos la invitación de parte de la Junta de Coordinación Política para el próximo 19 de septiembre aquí en la Cámara. Pues nada más decir finalmente que lo que presenta hoy la Secretaría de Hacienda a nombre del Presidente de la República, del Gobierno federal, es un paquete económico responsable que sin duda va a ser un mensaje muy importante para fortalecer la confianza en nuestra economía de los inversionistas, y vamos en la ruta de financiar lo que verdaderamente importa: consolidar la austeridad republicana y dedicar los recursos a los programas sociales, a la inversión en infraestructura, a recuperar la paz y la tranquilidad y a fortalecer y rescatar nuestro sector energético. Enhorabuena, felicidades, secretario. Aquí analizaremos el paquete con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. No vamos a ser una fuente de inestabilidad para los mercados. Reconocemos el esfuerzo que hace el gobierno por mantener la confianza en nuestra economía, y en ello contribuiremos todas las diputadas y todos los diputados. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, coordinador Mario Delgado. Maestro Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público. De nuevo saludo al coordinador Mario Delgado Carrillo, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Saludo al diputado Izcoatl Tonatiu Bravo Padilla, coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Al diputado Reginaldo Sandoval, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. A la diputada Verónica Juárez, coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD. También saludo a mis compañeros integrantes de la mesa directiva, la diputada María de los Dolores Padierna Luna, vicepresidenta de la mesa directiva, al diputado Marco Antonio Adame Castillo, vicepresidente de la mesa directiva, a la diputada Carla Yuritzia Almazán Burgos, secretaria de la mesa directiva, a la diputada Sara Rocha Medina, secretaria de la mesa directiva, a la diputada Carmen Julieta Macías Rábago, secretaria de la mesa directiva, también a la diputada Mónica Bautista Rodríguez, también secretaria de la mesa directiva, a mis compañeros presidentes de la Comisión de Presupuesto, el diputado Alfonso Ramírez Cuellar, y a la diputada Patricia Terrazas Vaca, presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y también saludo a todos mis compañeros diputadas y diputadas, miembros de las comisiones de Hacienda y de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto, y también al diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo. Muchísimas gracias a todos, compañeros, compañeras, por estar el día de hoy en este evento. En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 74, fracción cuarta de nuestra Constitución, recibo a nombre de la Cámara de Diputados el proyecto de paquete económico 2020 y la miscelánea fiscal que envía el presidente de la República en manos del secretario de Hacienda. Hago entrega en un momento de la recepción oficial de este paquete económico, que será estudiado y, en su caso, aprobado por los integrantes de la 64 legislatura, con el objetivo de construir un buen instrumento para la vida productiva y el bien común de nuestro país. Como sabemos, el paquete económico que ya ha explicado el secretario de Hacienda está conformado por la iniciativa de Ley de Ingresos, el proyecto de egresos de la Federación, los criterios generales de política económica, y además están enviando la miscelánea fiscal. Todos estos instrumentos serán turnados a las comisiones correspondientes para su estudio.
Si bien el estudio, la modificación y la aprobación del paquete económico son responsabilidad exclusiva de la Cámara de Diputados, su conocimiento y juicio le corresponde a todos los mexicanos. Esperamos que su contenido sirva para accionar el potencial económico de nuestro país y a la generación de empleos en un momento complicado en el que las proyecciones de crecimiento han ido constantemente a la baja. Confío en que las comisiones que dictaminarán estos instrumentos hagan ejercicios de parlamento abierto que permitan a todos los mexicanos y las mexicanas poder conocer a detalle el contenido, la discusión y en su caso la aprobación de estos instrumentos. Celebro, señor secretario, su mensaje de reconocer la importancia del Poder Legislativo como garante del equilibrio y de los contrapesos que son indispensables en cualquier régimen democrático. Yo confío plenamente en que los compañeros integrantes de las comisiones dictaminadoras y luego el Pleno harán un ejercicio, como ya lo comentó también el coordinador Delgado, de análisis absolutamente responsable en este tema que es de vital importancia para la vida de nuestro país. Con la recepción del proyecto del paquete económico 2020 y de la miscelánea fiscal, inician los procesos legislativos del segundo año de ejercicio de esta legislatura y con él el compromiso de todos los diputados y diputadas de dar más y mejores resultados para los mexicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputada presidenta. Pasaremos ahora a la ronda de preguntas y respuestas por parte de los representantes de los medios de comunicación. Escucharemos primero a la periodista Senyacén Flores de El Financiero. Por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Secretario, preguntarle, ¿habla usted de un presupuesto creíble ante mercados, ante en general el sector? Vemos aquí en el PIB que para 2020 están proponiendo un 1.4 y 2.4, que es un poco más optimista que lo que habían precriterios en el mes de abril. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es el optimismo? ¿En qué lo están basando ustedes? Una segunda pregunta es, vemos que el gasto está creciendo un poco más que los ingresos en la perspectiva para el próximo año y hay también un menor precio del petróleo estimado. ¿Qué tan sostenibles son los ingresos para el próximo año? Y ligado a esa pregunta, ¿qué nos puede comentar de la miscelánea fiscal? ¿Cómo se incorpora esa recaudación que ustedes están pensando y qué monto vendrá de esa miscelánea fiscal? Gracias. Adelante, secretario, por favor. Le respondemos esta y después agrupamos un par de preguntas si quieren. Primero en función del crecimiento. Hay diversos componentes que están teniendo un efecto. Uno es que el crecimiento se da sobre una base determinada. Cuando la base es más baja es más fácil crecer. Lo segundo es que si bien es cierto que hay un proceso de aceleración global, lo que estamos viendo ya es una reacción de las distintas autoridades a nivel global en distintos puntos. Uno de los más destacados es en la política monetaria. A lo largo de este año, un número muy importante de bancos centrales han venido disminuyendo las tasas de referencia para que pueda haber una reacción positiva de la economía a ello. El Banco de México ya hizo lo propio. El Banco de México bajó la tasa de 8.25 a 8%. Si uno ve los números asociados con el mercado para el próximo año, están entre 7 y 7.4, lo quiere decir que el mercado está descontando una disminución en la tasa de referencia del Banco de México, que se tiene que traducir en una disminución en el costo financiero de la inversión. Por el otro lado, hay algunos elementos que nosotros estamos implementando, no necesariamente todos están en el paquete. Déjame decirte cuáles son los que para nosotros son relevantes. Primero, hay una regularización ya del gasto social, del programa de bienestar social. El programa de bienestar social, a estar dirigido fundamentalmente a la base de la pirámide, es una base que tiene una proporción marginal al consumo muy alta, lo cual quiere decir que los recursos se traducen muy rápidamente en compras, ya sea de bienes productivos, en el caso de programas como Sembrando Vida, o de consumo de bienes duraderos o no duraderos en los programas de bienestar social puros.
rubros. Pero hay un elemento adicional, o un par de elementos adicionales muy importantes que no vienen en el paquete y que yo ya he venido señalando de manera muy abierta desde hace algunas semanas. Aun cuando el paquete se los estamos entregando de manera formal hoy, ustedes lo tendrán que tener aprobado antes del 15 de noviembre y en ese momento nosotros conoceremos los números precisos que van para cada rubro. Nosotros sí podemos descontar que hay algunos mínimos que tendrán que ser aprobados porque el presupuesto no nace en el año 2020. Y asociados a esos presupuestos mínimos, lo que nosotros podemos iniciar ya son una serie de licitaciones relevantes. Por ejemplo, ya sabemos que independientemente del monto que ustedes aprueben, va a haber algún mínimo de gasto en medicina, en salud, en equipamiento, etcétera. Y nosotros pensamos que podemos salir en las próximas semanas con alrededor de 100,000 millones de pesos de licitaciones asociadas a ello. Algo que, por supuesto, nosotros no podremos ni gastar, ni bienes y servicios que no podemos recibir antes de enero del 2020. Pero las empresas que ganen esas licitaciones, y vamos a suponer que hay una empresa que gana alguna licitación a inicios de octubre de este año, podrán empezar a contratar empleados, a adquirir maquinaria y equipo, a hacer inversiones en capital desde este año. De tal forma que lo que estamos buscando es que el presupuesto de egresos de la Federación del 2020 tenga impacto económico en el año 2019. Esto, por cierto, es algo que ya estaba permitido en la ley, que ha sido usado de manera esporádica, pero que nos parece importante que usemos con mucha disciplina y con mucho cuidado ahora, estando en un contexto de desaceleración económica. Con respecto al precio del petróleo, y yo tendría que hacerles casi una confesión a los diputados. Nosotros teníamos prácticamente preparado el paquete hace un mes y había hay dos variables que en el marco macroeconómico son centrales para la determinación del paquete económico. Una de ellas es el precio del petróleo, el precio esperado de la mezcla, y la otra es el tipo de cambio esperado. Y nosotros queremos que el paquete económico sea un paquete realista y que así sea percibido por los mercados, que no haya sorpresas. El precio que nosotros habíamos venido preparando para presentar del petróleo estaba en alrededor de $55 por barril y teníamos un precio un tipo de cambio más cercano al 19.4, 19.5 y así están preparadas nuestras corridas hasta que la penúltima amenaza del gobierno de Estados Unidos al conflicto de China tuvo un cambio relevante en esas variables en 4 días. El tipo de cambio pasó de $19 por barril de 19 pesos por dólar a 19.7 en 4 días. Y eso aumenta la deuda en pesos por el efecto en la parte de la deuda que tenemos en dólares y la mezcla mexicana cayó de $55 por barril a $47 por barril. Para que se tengan una idea de ese impacto, eso representa alrededor de 80,000 millones de pesos. Entonces tuvimos que recalcular todo y así preparamos todo y así está listo, y eso es lo que les enviamos y lo que usted vio en el paquete. Pero el viernes pasado, hace 2 días, hubo algunos nuevos cambios tanto en la vida económica como geopolítica a nivel internacional, y el tipo de cambio se regresó por un lado y el precio del petróleo se fue nuevamente a niveles de 50 y tantos, si mal no recuerdo estaba en niveles superiores a $55 por barril hace 2 días. Entonces, primero, ya no nos daba tiempo de reajustar todo, y segundo, no creemos que el paquete tenga que estar sufriendo cambios drásticos en virtud de la volatilidad internacional. Así es que lo que yo diría es que esos números que están ahí son realistas, pero están más bien del lado conservador. Muchas gracias, secretario. Escucharemos ahora las preguntas en ese orden. Primero, de Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior, Silvia Rodríguez, de Milenio, y Eric Martin, de Bloomberg. Si son tan amables, por favor. Buenas tardes a todos. Ya.
no querían escucharme. Muy buenas tardes a todos, secretario. Buenas tardes. Ha dicho usted que como no hay variación en las tasas impositivas, el esfuerzo será de recaudación del SAT. Le quiero preguntar si esto está abriendo un camino a ser más estricto. Algunos especialistas hablan de un posible terrorismo fiscal que se aplique en el 2020 justamente para buscar más ingresos.